Aprovechando que está el ministro presente y antes que se retire, yo quisiera decir unas palabras sobre esta materia. Entiendo que hay otra exposición y ya habíamos partido con esta discusión la sesión pasada. Bueno, lo que a mí me queda claro, señor presidente, es que el gobierno es contrario a este proyecto. Así de claro. Un proyecto de fomento a la música chilena, y hay que decir las cosas como son. Y yo creo que la exposición que ha hecho el señor ministro, que es presidente del Consejo Nacional de la Cultura, es particularmente elocuente en ese sentido, ¿no? Yo creo que esa exposición que ha hecho el señor ministro en defensa de lo que se ha hecho de materia de incentivos, ¿no? Si uno mira a esos incentivos, es una realidad absolutamente irrisoria. O sea, realmente los incentivos que existen, que son un intento tímido, en fin, parcial, a lo mejor orientado en la dirección correcta, pero son absolutamente irrisorios. Y yo quiero decir que hubiese esperado del ministro de la Cultura, el presidente nacional de la Cultura, por quien tengo mucho respeto, he leído su obra, un gran escritor, un gran literato. Yo hubiera esperado una actitud más proactiva a un proyecto como este, tan fundamental como es el fomento no solo de la música chilena, sino que de la cultura y las artes. Yo creo que efectivamente el problema de fondo en nuestro país, más allá de este proyecto, y quiero verlo en ese contexto, es que no existe una política nacional de fomento de la música chilena, ¿no? Y ese es el tema de fondo. Y es el tema que tenemos que encarar. Yo me considero una persona de radio. Y yo he aprendido a conocer la radio representando una región de 26 comunas de Valparaíso y de la Concagua, donde hay unas 30, 35 radios con las que convivo cotidianamente, y veo el tremendo impacto que tiene la radio, bueno, en cualquier país, en este caso el nuestro. Y también me considero un hombre de música, con una particular predilección por la música chilena. Y desgraciadamente la música chilena permanece escondida, acallada, y los músicos, los artistas, los compositores no tienen espacio en los medios de difusión masiva. Entonces, lo menos que uno pudiera esperar de un gobierno con una cierta sensibilidad frente al tema de la cultura, de las artes, de la música, de la lectura, señor ministro, es una actitud más abierta, más proactiva, más entusiasta frente a una política nacional de fomento de la música chilena, en general de la cultura y de las artes. Yo creo que habría que allí que revisar, creo que es bien importante que la biblioteca, señor presidente, nos pudiera ayudar, esto de los porcentajes de música chilena en nuestro país. Porque nosotros teníamos una cifra de 8,8%, ahora se nos da una cifra de 10,4%, y el ministro dice que es 15,8%. Entonces yo pido, señor presidente, que a través de la Biblioteca del Congreso, quien fuere, pudiéramos definir cuál es el diagnóstico adecuado y certero en relación a la música chilena en nuestro país. Yo creo que en esa política nacional de fomento de la música, uno tiene que considerar la experiencia comparada. Y hay una variedad de experiencias interesantes. El informe que tenemos de la Biblioteca del Congreso nos ilustra sobre ello. Por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas de la Industria de Radiodifusión en Australia. Hay un Código de Buenas Prácticas de la propia industria de radiodifusión en Australia, que tal vez es una alternativa al tema cuotas, pero que es realmente interesante en cuanto a las buenas prácticas que debieran, ¿no es cierto?, influir en una industria tan importante como es la radiodifusión. Está el tema de Bélgica y Francia, ¿no es cierto?, que también está orientada a proteger la lengua, pero que tienen porcentajes muy claros, ¿no es cierto?, de difusión de la música de los respectivos países. En el caso de Australia y Canadá hay un porcentaje, existe un porcentaje variable y que depende del tipo de música. Eso también es interesante. Argentina, ¿no es cierto?, tiene un porcentaje de un 30%, Ecuador está avanzando un 50% en forma gradual. Bueno, Brasil tiene toda una realidad local, municipal, de fomento de la música desde los años 50 en adelante. Hay distintos criterios que se han empleado en la legislación comparada, no solo porcentajes o cuotas, sino que, por ejemplo, incentivos de contenido. Y dentro de las programaciones, bueno, también incentivos respecto de la producción nacional y dentro de ello respecto de la música. Yo quiero decir que yo tengo una objeción fundamental y conceptual respecto a la exposición que ha hecho el ministro, que además plantea un tema de constitucionalidad al cual quiero referirme porque creo que no tiene ningún fundamento, y que es el siguiente. Cualquier concesionario, ¿no?, sobre todo cuando es una concesión gratuita,
como es el caso de la radio y como es el caso de la televisión abierta. Y esta es la doctrina constitucional, hablo ahora como abogado, tiene un deber, una responsabilidad para con la sociedad que le da la concesión, que son las contraprestaciones a que está obligado ese concesionario. Entonces aquí muy bien se ha dicho por parte del representante de la Sociedad de Derecho de Autor, ¿no es cierto?, don Juan Antonio Durán, que en el caso de la televisión la ley chilena es clarísimo. Artículo 13, ¿no es cierto?, dice, fijar, respecto al Consejo Nacional de Televisión, comillas, ley vigente, fijar de manera general un porcentaje de hasta un 40% de producción chilena de los programas que transmiten los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción. Dentro de este porcentaje podrá incluir la exhibición de películas nacionales. Cierre comillas, ley vigente, artículo 13, obligación, nada menos que en la televisión, que es una industria desde el punto de vista monetario, financiero, infinitamente superior a la radio. Insisto, yo soy absolutamente respetuoso de las radios, de las 1.200 radios que existen en Chile, pero esta norma vigente está estableciendo la verdadera doctrina constitucional en Chile, señor ministro, por su intermedio, señor presidente. Es decir, cualquier concesionario de cualquier materia, no solo del arte, la cultura, la música, la televisión, tiene un deber de dar contraprestaciones, de retribuir a la sociedad que la está dando esa concesión, que es gratuita, ¿no es cierto?, una prestación. Y por lo tanto, yo creo que no tiene ninguna inconstitucionalidad. Esto se planteó ayer cuando aprobamos la televisión digital, que tiene una serie de avances respecto de derecho de autor, propiedad intelectual de los artistas, derechos laborales, que quedó en la ley, ¿no? Y muchos representantes, claro, parlamentarios de la UDI, ya han anunciado que irán al Tribunal Constitucional para objetar la constitucionalidad. Yo no niego ese derecho, ¿ah? Pero lo que yo lamento, ministro, se lo digo con respeto por su intermedio presidente, es que un ministro de la cultura de un gobierno que debería tomar partido muy claramente, cualquiera sea el mecanismo, estoy de acuerdo, eso es opinable, ¿ah? Termine planteando el tema de constitucionalidad cuando hay toda una doctrina, una jurisprudencia, y he citado el caso de la televisión porque no puede ser más elocuente, ¿no?, en el sentido de que la Constitución no es contraria, ¿no?, y no es contraria a la libertad de expresión o a la libertad de emprender, ¿no?, que la sociedad y la ley exijan una contraprestación a los concesionarios, ¿no es cierto?, que en forma gratuita tienen esa concesión, como es el caso de la radiodifusión. Bueno, hay mucho que decir sobre esta materia. Yo obviamente soy partidario que la música chilena, la música nacional, en el contexto más amplio de una política nacional de fomento a la música y a la lectura y al libro y a las artes y a la cultura, o tomamos conciencia de los intangibles, del valor del patrimonio cultural, de las artes, ¿no es cierto?, de nuestro país, o vamos a ser un país mediocre desde el punto de vista de su desarrollo, el país del ingreso per cápita, de los promedios, que es incapaz de entender que más allá de la realidad material, económica, que por supuesto es tan importante, existe una realidad inmaterial que es el nivel del espíritu, de las artes, de la cultura, que requiere de políticas públicas y de prácticas y buenas prácticas que incentiven, es cierto, yo estoy de acuerdo con ese concepto, que incentiven, ¿no? Pero las cuotas en muchos países, ahí está la realidad comparada, han sido también una forma de incentivar. Porque una vez que uno establece una cuota, lo mismo podemos pensar en las cuotas de género, representación parlamentaria, electoral. Una vez que uno desata esa dinámica, vienen ejemplos como el de Australia, que yo mencionaba, en que la propia industria de radiodifusión decide, ¿no es cierto?, instaurar buenas prácticas como un código que permite la difusión, en ese caso, de la música de ese país. Entonces, yo creo, y yo con esto termino, que estamos aquí ante un tema muy de fondo y más allá de las limitaciones del proyecto que existen, porque efectivamente el tema de fiscalización hay que verlo, hay que definirlo. Eso es un tema que nosotros tenemos ahí un vacío en los autores de este proyecto. Esto es una moción parlamentaria. Yo no soy coautor de este proyecto que viene a la Cámara de Diputados, pero apoyo definitivamente, decididamente, la idea de legislar, porque llegó el momento en nuestro país de despertar a la realidad oculta, escondida, acallada, de los compositores, de los artistas, de la cultura, de las artes, ¿no?, que requiere de políticas públicas innovadoras, que requiere de financiamiento, que requiere institucionalidad. Entonces, yo creo que el fondo del tema, desde el punto de vista de la idea de legislar, es si estamos disponibles o no para apoyar, fomentar, incentivar, ¿no es cierto?, el fomento de la música chilena, de la lectura, del libro, de las artes, de la cultura, o no, ¿no?
Y ese es el tema de fondo, y yo por lo menos quería, antes que se retirara el señor ministro, y con mucho respeto, expresar estas opiniones preliminares. Gracias, senador Walker.